Además, tienen que tener una información de seguridad antes de entrar al lugar. ¿Ya estamos todos? ¿No? Ya, aquí están todos. Bueno, ¿en dónde estamos acá? Este lugar que estamos acá se llama Briggen, como ya les he venido diciendo, y que Briggen significa embarcadero. Entonces, en este lugar es donde vivieron los alemanes de la Liga Hanseática, y ya también les he dicho en el bus que Hansa significa gremio. Entonces era un gremio, era un grupo de alemanes que comercializaban en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Pues bien, estos hanseáticos no se llamaban así antiguamente, comercializaban ya antes en el siglo XII, comercializaban por estos mares, ¿cierto? Y de cada país ellos comercializaban lo mejor que tenía cada país. En este caso, ¿se imaginan cuál es el producto que ellos comercializaban desde aquí? El pescado, sí, pero no el salmón. El bacalao. El bacalao y el bacalao seco. Ahora, ¿cómo secaban el pescado? Siendo que yo les he dicho que aquí llueve 230 días al año. Obviamente que en esta ciudad no lo secaban. El secado del pescado era en unas islas llamadas Lofoten, que están al norte de Noruega. Si bien allá el clima, cierto, en invierno es muy frío, es bastante oscuro, pero es más seco, entonces es un clima ideal para este secado del pescado. El secado del pescado tenía dos modalidades. Una era, cierto, que le ponían sal y luego lo ponían en piedras antiguamente. Hoy día ya no lo ponen en piedras, sino que han hecho bases especiales para eso. Y la otra, bueno, y esto más o menos un periodo de 3 meses que ya el pescado estaba listo para ser exportado. Y la otra forma de secado del pescado era sin sal, solamente colgado a la orilla del mar, ¿cierto? Para que así ese mismo aire produzca ese sistema de fermentación que tiene que tener para poder secarlo. Entonces, un pescado en estas condiciones aproximadamente le dura 15 años. ¿Ah? El pescado que ustedes ven colgado ahí posiblemente ha tenido 14, 15 años. Ustedes saben que este pescado uno lo remoja 3 días, ¿cierto?, en agua y ya está gordito de nuevo y se puede cocinar. Entonces, ese es el producto que ellos comercializaban desde este lugar. Los mercaderes de la Liga Hanseática, ellos instalaron 4 oficinas hanseáticas. Una en Inglaterra, la otra en Bélgica, la otra en Rusia y la cuarta aquí en Noruega, en la ciudad de Bergen. Eso fue en el año 1360. Fue un periodo en que la gente de Bergen, sobre todo la gente de Bergen, estaba muy afectada, estaba muy debilitada por una famosa plaga que hubo en el 1349, que seguramente ustedes la han escuchado, la famosa plaga negra, la peste negra, que vino en un barco inglés aquí en el puerto de Bergen. Pues bien, la gente de Bergen quedó debilitada en un 60% de su población. Entonces, obviamente, para el desarrollo económico esto era muy negativo. Entonces fue un periodo en que los alemanes vinieron a hacerle la ayuda económicamente. Fue muy bueno para el desarrollo económico de los noruegos. Entonces, esa época los noruegos sí quieren recordar, no así, cierto, la época de la Segunda Guerra Mundial, que eso es otra historia. Pero sí esa época en que ellos estuvieron aquí comercializando es una época positiva, entonces ellos sí quieren recordarlo. Entonces, ellos traían el pescado seco desde el norte de Noruega y antiguamente el fiordo, porque todo esto que está acá es el fiordo, estaba muy apegado a las casas. Entonces los barcos prácticamente anclaban muy cerca de estas casas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos iban con barriles de madera, ponían el pescado seco y lo internaban en sus pasajes para luego ser subidos con unas poleas, que aún hoy día usted puede ver que hay unas poleas ahí. Entonces, los subían y los almacenaban en los segundos y terceros pisos. Otro de los productos que ellos exportaban era el aceite de hígado de bacalao. Que el aceite de hígado de bacalao usted lo puede encontrar, ¿cierto?, en el supermercado, hay unas botellitas, y que el noruego está muy habituado a comprar estas botellitas de bacalao. Esto se los dan a los niños cuando ellos empiezan a comer, ya empiezan a darle su cucharada de aceite de bacalao, que es muy habitual porque tiene muchas vitaminas, proteínas, y sobre todo tiene mucha omega 3.
y la vitamina que nos falta aquí a la gente de Noruega, que es la vitamina D, que es la vitamina del sol, ¿cierto? Entonces es un producto muy apreciado aquí. Por supuesto, para algunos, no sé si ustedes también utilizan la palabra mañoso, para algunos que son mañositos como yo, ¿cierto? Que tú te pruebas esa cucharada, ¿cierto? Y te quedan 3-4 días el sabor a bacalao en la boca. Pero sí hay unas cápsulas blandas que tienen el mismo componente, entonces esa ya pasa y tú no la sientes. Ahora hay muchas que tienen el primer sabor de frutilla, piña, ¿cierto? Pero después ya de nuevo se siente el sabor a bacalao. Pero ellos lo utilizan desde que son pequeñitos hasta que uno ya se muere, porque es un producto muy, muy bueno. El noruego, ellos van primero por lo natural y después por la parte medicina. Ya cuando ya la parte natural no puede hacer nada más, entonces ellos acuden a un doctor. La gente de Noruega y la de Bergen es como, tú vas por estrés porque estás muy enfermo y el psicólogo te va a decir go på tur, que significa vaya a un tour. Vaya a caminar. Esa es nuestra receta. Entonces mejor no ir al doctor porque uno ya sabe que lo van a mandar a caminar. Bueno, y esos son los dos productos que estos asiáticos comercializaban desde este lugar. Ellos eran jóvenes alemanes que venían a la edad de 15, 16 años y que para ellos era un orgullo pertenecer a esta famosa Liga Hanseática. Entonces ellos estaban 6 años como aprendices y los aprendices tenían que limpiar las acomodaciones, tenían que servir a los capataces que estaban a cargo de ellos, pero también tenían que aprender matemáticas y letras para aprender el negocio de la exportación y de la importación. Entonces cada una de estas eran hileras de casas, como ustedes vieron, cada una era una empresa y que cada empresa tenía un mayor comerciante que era un gerente, que ese gerente rendía directamente a Alemania, al emperador. Entonces, estos jóvenes la pasaban bastante duro. Estamos hablando otra vez que los inviernos eran muy duros antiguamente y ellos tenían prohibido en su interior tener todo tipo de calefacción, no podían comer una comida caliente porque tenían mucho miedo a que se quemaran sus productos. Entonces, esa era una de las razones. Pues bien, después de un periodo, ellos ya construyeron el lugar donde nosotros pasamos, donde estaba la señorita haciendo con un grupo, explicando, al lado de la iglesia. Ese lugar era un lugar donde ellos se reunían, donde hacían sus asambleas, donde ellos podían estudiar y donde podían disfrutar de una comida caliente. Porque no todo solamente era trabajar, sino que también podían disfrutar en ese lugar. Además que era el lugar, voy a bajar la voz de nuevo, además que era el lugar donde ellos le hacían juicios, porque esto era una comunidad de hombres. Ellos tenían estrictamente prohibido mezclarse con las noruegas, tenían prohibido mezclarse, casarse, era una comunidad de solteros. Entonces imagínense 1000 hombres que vivían en este lugar y fue por un periodo de 400 años. Ahora la gente decía, ¿qué hacían 1000 hombres solo en ese lugar? Bueno, esta calle que nos dejó el bus es la calle más antigua de la ciudad, la famosa calle Luz Roja, ¿cierto? Donde estaban las famosas mujeres sonrientes. Entonces estaban en ese lugar ellas. Entonces, claro, tenían que hacer algo, ¿cierto? Si eran 1000 hombres que vivían en este lugar. Entonces, luego de estos 400 años, el gobierno les dijo, o se hacen noruegos o se van a Alemania. La mitad, cierto, se quedó aquí, se estableció no solo aquí, sino que en Noruega en general, y la otra mitad se fue a Alemania. Y hoy en día esto pertenece a los noruegos. Ustedes van a ver que hay restaurantes, tiendas de recuerdos, cierto, cafeterías. Entonces ya no hay nada, solamente las construcciones, la historia de quienes vivieron acá. Y cuando uno ya entra al lugar, ya no ve como, qué lindas las casitas, mira qué bonitas las casitas, sino que ya sabe un poquito más, tiene una pincelada de la historia de este lugar, de la gente que vivió en este lugar, que fueron estos jóvenes que la pasaron bastante duro trabajando acá. Ellos tenían rituales de iniciación muy terribles, que algunos perdían la vida con estos rituales. Entonces el gobierno les pidió que dejaran de practicar estos rituales, pero aún así ellos lo siguieron haciendo por un periodo de 100 años más.